Bien, arrancamos entonces con la corrección del examen de la unidad 18, 19 y 20. Espérenme que ahí les aumento para que lo puedan ver. Ahí está. Bien. Vamos entonces a arrancar con la primera pregunta. Dice, la propagación del impulso es fundamental en la transmisión de información en el tejido nervioso, ya que una vez que el potencial de acción produce la inversión transitoria del potencial de membrana, continúa desplazándose a lo largo de la acción y se renueva continuamente. Con respecto a ello, marque lo que considere correcto. Esperen que ahí está. Dice, los impulsos siempre tienen la misma frecuencia, lo que puede cambiar es la intensidad. Es al revés. Muy bien, es decir, los impulsos nerviosos siempre tienen la misma intensidad. Lo que cambio es la cantidad de impulsos nerviosos por unidad de tiempo, que es lo que se conoce como frecuencia. Entonces, siempre justamente es lo que se llama la ley del todo o nada, esos impulsos que se generan van a tener la misma frecuencia, la misma intensidad, distinta frecuencia. Cuanto más intenso sea el estímulo, más frecuencia va a tener ese impulso nervioso. En el estado de reposo, los canales de sodio, voltaje dependiente, permanecen cerrados y los de potasio, voltaje dependientes, permanecen abiertos. ¿Qué pasa con esto? A ver. ¿Qué me dicen? Ojo con confundir los canales de sodio y potasio, no que no son dependientes de un voltaje, de los que sí son dependientes de un voltaje. Porque, por ejemplo, yo tengo canales de potasio que siempre están abiertos, pero no son dependientes de voltaje. Entonces, ojo, porque acá me aclaraba los que son dependientes de voltaje, de sodio y de potasio. En ese caso, la mayoría están cerrados. Los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje, la mayoría en el reposo están cerrados. No se confundan con los canales, por ejemplo, de potasio que no dependen del voltaje, que generalmente están abiertos. Entonces, eso es lo que por ahí da la confusión, la parte de dependientes de voltaje. Acuérdense que eso significa que se cambian su apertura o su cierre con el cambio de potencial o de voltaje. En la repolarización, los canales voltaje dependiente de sodio están cerrados y los canales potasio, voltaje dependiente, permanecen abiertos. A ver, repolarización. ¿Qué pasa en la repolarización? ¿Qué pasa con el potencial? Empieza a volverse más ¿qué? Negativo. Muy bien, es decir, en la despolarización el potencial se volvía positivo, pasaba de tener un valor de menos 70, que es el reposo, empezaba a volverse positivo, 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 hasta llegar a ¿cuánto? 55. Más 40 milivolts, perfecto. Eso se llamaba despolarización. ¿Qué pasaba en esa despolarización? ¿Qué se abrían? ¿Canales de qué? De sodio. Muy bien, se abren canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces el sodio empezaba a entrar. Inmediatamente que esos canales de sodio dependiente de voltaje se abrían, ¿qué pasaba? ¿Qué? Se cerraban. ¿Y qué pasaba después de eso? ¿Qué se abrían? Cuando se cerraban los de sodio, ¿se abrían los de qué? Los de potasio. Muy bien, entonces, justamente eso es lo que me está dando esta opción. Me están pidiendo, en la repolarización, se van a cerrar los de sodio, dependientes de voltaje, y se van a abrir los de potasio, dependientes de voltaje. Entonces el potasio va a empezar a salir de mi neurona, y por eso el potencial empieza a volverse cada vez más negativo, que es lo que yo llamo repolarización. Y la D me dice, los axones de mayor diámetro conducen el impulso más lento que los de menor diámetro. Es al revés. Es al revés, los de menor diámetro conducen el impulso más lento. Marque la opción correcta sobre la definición que se ajuste al término nervio.
conjunto de reacciones motoras producidas por estímulos externos, haces de numerosos axones pertenecientes a muchas neuronas, áreas de sustancia blanca del sistema nervioso central, conjunto de todos los axones que pertenecen a una sola neurona. Bueno, acá tenemos dos que son bolazo, ¿sí? Que son la A y la C, son bolazo. Acuérdense que los nervios es el conjunto de los axones que pertenecen a neuronas. ¿En qué sistema? Con el término nervio. Periférico. Muy bien. ¿Y cómo se llaman ese conjunto de axones en el central? Tractos. Vías o no me acuerdo. ¿Qué más? Tractos, haces, vías o fascículos. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba el conjunto de cuerpos neuronales en el central? Núcleos. Núcleo. Muy bien. ¿Y en el periférico? Ganglio. Muy bien, perfecto. Vamos con la pregunta número 3. Los neurotransmisores se encuentran ampliamente distribuidos en todo el organismo. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a ellos? La acetilcolina y la noradrenalina son los principales del sistema nervioso central. ¿Qué dicen de eso? Pues. ¿Cómo? En el periférico es. ¿Cuál O sea, de los dos? A ver. El que está, el simpático, el parasimpático, no me sale el nombre. A ver, primero, acuérdense que la acetilcolina, en este caso la opción nos habla de la acetilcolina y la noradrenalina. Acuérdense que la acetilcolina era el efector, en este caso, en las neuronas del sistema nervioso parasimpático y la noradrenalina del simpático. Pero más allá de eso, ustedes vieron en la unidad de neurona, vieron los distintos tipos de neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos nosotros de la acetilcolina y la noradrenalina cuando estuvimos hablando? ¿Que dónde se encuentran? A ver. La acetilcolina, por ejemplo, la encuentro en el sistema nervioso autónomo, puede ser excitadora o inhibidora. Por ejemplo, es inhibidora en invertebrados y en nosotros es excitadora. La noradrenalina la secreto tanto en el central como en el periférico. En los dos la puedo secretar. Y también puede ser inhibidora o excitadora. Después la opción B me dice, o la opción, sí, la dopamina, serotonina y el GABA son los neurotransmisores más habituales del periférico. ¿Qué tiene de No, la incorrecto? serotonina ahí no tiene nada que ver. A ver, ojo lo que dice la opción. La serotonina, dopamina y el GABA son los neurotransmisores más importantes en el periférico. Ah, no, es del central. La serotonina se libera en los dos. Primero. El GABA se libera en el central, no en el periférico. ¿Se entiende? La serotonina se libera en los dos. El GABA se libera principalmente en el central. Y después tenemos la dopamina, que también se libera en el central y en el periférico. Entonces, en realidad ahí podrían decirme, y bueno, pero sí, en el periférico se liberan, claro, pero el GABA no. Es en el central. Es el principal inhibidor que tenemos en el central. Después me dice, la dopamina está relacionada con el control de los movimientos. ¿En qué enfermedad veíamos una disminución en la producción de dopamina? A ver si se acuerdan. Muy bien, perfecto, perfecto. Es decir, hay una atrofia de las neuronas que liberaban dopamina. Entonces, por eso la persona empieza a tener como movimientos que pueden ser de temblores, también después puede empezar a haber una cierta rigidez, producto de que la dopamina controla lo que son los movimientos voluntarios. Después me dice, el GABA es un potente excitador de la médula. ¿Qué dijimos? Que el GABA es un qué? Inhibidor. Muy bien, es nuestro principal inhibidor.
Vamos con la 4. Las señales viajan de una neurona a otra a través de sinapsis, que puede ser de naturaleza química o eléctrica. Señale la opción correcta respecto de alguna de ellas. En la sinapsis eléctrica, los neurotransmisores atraviesan uniones estrechas que conectan ambas neuronas. Son las nexus, no las estrechas. Y además, ¿qué otra cosa? Está muy bien, las uniones de las nexus capo comunicante, perfecto. ¿Y qué más? Que no se libera un neurotransmisor, no es necesario. Muy bien, es decir, los neurotransmisores se liberan en la sinapsis ¿de qué tipo? Químicas. Exactamente, exactamente. En la sinapsis eléctrica hay principalmente pasaje de iones. Los neurotransmisores se liberan en las sinapsis químicas, o sea, estaba mal el tipo de unión y estaba mal lo de los neurotransmisores. En la sinapsis química, la liberación de un neurotransmisor a la hendidura sináptica se realiza por exocitosis dependiente de calcio. ¿Cómo era ese mecanismo? Entraba el calcio y como que permitía que se unieran las vesículas a la membrana. Y ¿Cómo ahí se se llamaba ese liberaba. mecanismo? Está muy bien lo que estás diciendo, Agus. El impulso Exocitosis. llega, muy Perdón. bien, perfecto, está muy bien lo que están diciendo. El impulso llega hasta el terminal axónico. Cuando el impulso llega al terminal axónico, hace que se abran canales de calcio y el calcio entra. Cuando el calcio entra, hace que las vesículas que contienen neurotransmisores se fusionen con la membrana. Y entonces libero los neurotransmisores hacia el exterior. La sinapsis eléctrica constituye el tipo de conexión mayoritaria en el sistema nervioso de los mamíferos. Las químicas son. Exacto, en nosotros predominan las químicas. Los neurotransmisores liberados en la hendidura sináptica permanecen allí largos periodos de tiempo antes de ser removidos. No. ¿Qué pasa con el neurotransmisor cuando lo libero a la hendidura? Y ¿Qué cumple su ocurre? función y se degrada o los puedo volver a utilizar, pero ya está. Muy bien, y esa degradación es en cortos periodos, porque ustedes imagínense que si no, por ejemplo, si yo tengo un neurotransmisor que es excitador, permanentemente estaría excitando, 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 y si es un neurotransmisor inhibidor, estaría permanentemente inhibiendo, inhibiendo, inhibiendo. Entonces, yo lo que tengo que poder es liberar el neurotransmisor que cumple la función, y cuando cumple la función, chau, ya está. Me excitó o me inhibió a la neurona posináptica, chau, se acabó. No tiene otra función. Cuando nosotros decíamos que el neurotransmisor excitaba a la neurona posináptica, ¿qué es lo que hacía? Hacer que se abran los canales de calcio. ¿O cuáles si no? O los Va por ahí. ¿Y qué lograban con eso? Que en la neurona posináptica al umbral. y que se quede la neurona posináptica. Se Porque ahí está la... despolariza. Muy bien. Cuando yo digo que un neurotransmisor es excitador, es porque en la neurona posináptica me abre canales de un catión, puede ser calcio, puede ser sodio, y lo que hace es generar en la neurona posináptica una despolarización. Y un neurotransmisor inhibidor, ¿qué hacía? Una repolarización o una hiperpolarización. Una hiperpolarización. ¿Y cómo la generaba? Por ejemplo, el GABA, que es un inhibidor. ¿Cómo la generaba? Se libera, ¿y qué hace en la neurona posináptica para que se hiperpolarice? ¿Habría qué canales? Piensen, se tiene que volver más negativo de lo que está para que se ¿De cloro? hiperpolarice. De cloruro, muy bien, perfecto. Es decir, cuando yo digo que un neurotransmisor es inhibidor, es porque cuando se libera en la hendidura sináptica, lo que hace es hacer que se abran en la neurona postsináptica canales de cloruro, por ejemplo, y entonces se hiperpolariza esa neurona, se vuelve más negativa, y de esa manera no se genera un impulso. Por eso le decimos inhibidor. Muy bien. Vamos con la 5.
El prosencéfalo basal es la fuente principal de un neurotransmisor vital para los procesos que ocurren en otras partes del circuito, en particular la amígdala y el hipocampo. En la enfermedad de Alzheimer, el prosencéfalo basal sufre una neurodegeneración y no produce la cantidad adecuada de este neurotransmisor. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Ahí lo tenemos, que era la acetilcolina. Acuérdense que la acetilcolina es la que empieza a disminuir su producción en los procesos o en la enfermedad del Alzheimer, justamente porque intervienen los procesos de la memoria. Es decir, hay una degeneración de las neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal. Entonces, por eso la persona empieza a manifestar pérdidas de memoria. Vamos con la 6. Dice, la neurona es la célula protagonista del tejido nervioso. Por ello es importante conocer las características de su membrana neuronal en reposo. De acuerdo a ello, marque la opción correcta. Su interior es negativo, alrededor de menos 70 milivolts, con respecto al exterior. Esto era recontra correcto. El potencial es ligeramente positivo en el interior. ¿Cómo es en el interior? Es negativo. Es negativo en el interior, perfecto. La concentración de potasio extracelular es 30 veces mayor que la intracelular. Ahí lo que estaba mal era que en realidad era 30 veces mayor que la del sodio adentro de la célula, ¿o no? Es decir, el potasio es 30 veces más intracelular y el sodio extracelular, ¿cuánto es? 10. Es decir, en criollo tengo mucho más potasio intracelular y mucho más sodio extracelular. No existe diferencia de potencial entre el interior y el exterior cuando la neurona está en reposo. Ya dijimos que la diferencia es menos 70 milivolts. El interior es negativo respecto al exterior. ¿Cuándo se vuelve positivo? Esa diferencia de potencial. Cuando alcanza el umbral de menos 55 y se empieza a despolarizar. Cuando hay una despolarización. Exactamente. Muy bien. Cuando se despolariza es el único momento donde el potencial se invierte y se vuelve positivo. Vamos con la 7. Con respecto a la propagación del potencial de acción, indique la opción correcta. La propagación es en cualquier sentido, es bidireccional. No, es unidireccional. Siempre es en una dirección. ¿Se acuerdan en qué dirección era? ¿Desde dónde hacia dónde? Sí, desde Hacia el el teledendron hasta el axón. Desde el cono axónico, que es donde se genera el impulso, hasta el teledendrón. El cono axónico es el lugar a donde se genera el impulso, y de ahí hacia la otra punta, que es lo que vendría a ser el teledendrón. Después me dice, en la zona del axón donde se está propagando el impulso, el interior es negativo con respecto al exterior. Lo acabamos de decir, es decir, donde se está propagando, se hace positivo el interior respecto al exterior. En las fibras amielínicas, la velocidad de la propagación del potencial es más alta que en las mielínicas. Es más lenta. Es más lenta. Saltos. Y justamente es lo que dice la D, la mielina permite una propagación saltatoria, lo que aumenta la velocidad del impulso. ¿Por qué la mielina aumenta la velocidad? Ya sabemos que es porque es saltatoria, pero ¿por qué? Porque como que tapa esa zona y los nodos de Ranvier hacen que en vez de ir derecho como que vaya saltando. Muy bien, o sea, que en realidad lo que a nosotros nos permite que sea saltatoria son los nodos de Ranvier, que son los puntos del axón a donde no hay mielina, entonces de esa manera el impulso va saltando. Porque ¿qué hay en los nodos de Ranvier? ¿Qué hay ahí por lo que el impulso va saltando justamente? Y los canales de sodio, ¿no? Exactamente, los canales de sodio y potasio, eso es lo que hay. Por eso decimos que el impulso va saltando, porque en cada nodo de Ranvier donde no hay mielina,
es donde están justamente los canales de sodio y potasio que se abren y se cierran. Antonio es un albañil de 45 años que como todos los días salió a trabajar un lunes de agosto. Ese día en la obra Trabaja se llenaban de losas del edificio, por eso Antonio estaba subido al techo del lugar. Debido a un descuido, el hombre cayó. Fue llevado al hospital central, el médico de guardia constata que el paciente presenta politraumatismos, siendo el más severo el traumatismo encefalocraniano. Se realizan todos los estudios, se mantiene el paciente internado. El hombre es acompañado por su familia, quien reconoce sin inconvenientes, pero es incapaz de reconocer a los profesionales que le han estado asistiendo desde que llegó del hospital. Marque la opción que considere correcta respecto al presente caso. Este es muy parecido a uno que hicimos, que estaba en el apunte, en el TP complementario. El paciente presenta una amnesia retrógrada, ha perdido la memoria a corto plazo. Las retrógradas no serían las de largo plazo. ¿Cómo era esto? A ver. Y no podía, retrógrada significa todas las memorias hasta el momento de la lesión sería. Perfecto. Entonces, si fuera retrógrada, si él tuviera una amnesia retrógrada, ¿podría reconocer a su familia? No podría. No. No. Entonces él lo que tiene afectado, que es la C, es una amnesia anterógrada. ¿Qué pasaba en la anterógrada? Y a partir de la lesión tenía problemas para consolidar nuevas memorias. ¿Qué proceso es el que falla entonces? Está muy bien lo que están diciendo. ¿Qué proceso es el que falla entonces? De consolidación. Exacto, es decir, el pasar de corto a largo plazo, eso es lo que falla. El paciente presenta un estado de shock postraumático por lo que se encuentra confuso, claro, porque no reconocería a su familia tampoco. El paciente presenta una amnesia debido a una lesión de las neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal. ¿Qué tendría el paciente si fuera eso? Alzheimer, ¿no? Exactamente, tendría Alzheimer. No reconocería ni a su familia. Vamos con la 9. La médula espinal es tejido nervioso del sistema nervioso central que se ubica en el canal medular de la columna vertebral. Con respecto a la misma, indique la correcta. Se extiende desde la base del encéfalo hasta la quinta vértebra lumbar. Es hasta la tercera. Hasta la L2 es, hasta lumbar 2. Por eso, cuando uno hace las punciones, se hacen de la lumbar 3, 4, 5, para no correr el riesgo de tocar a la médula. Las astas anteriores de sustancia gris contienen neuronas motoras, eso era correcto. Acuérdense que tengo astas anteriores y astas posteriores. La sustancia blanca está formada por tractos, vías, que solo llevan información al cerebro. En la médula, ¿la sustancia blanca cómo es? ¿Externa o interna? Externa. Muy bien, perfecto, es externa. Tengo la sustancia gris interna en forma de H o de mariposa. Y la sustancia blanca solo tiene tractos o vías que llevan información ascendente, es decir, que llevan información al cerebro. No, podían traer y llevar. Tiene tractos o vías ascendentes y tractos o vías descendentes. Recuerden que la médula es una comunicación entre el encéfalo y el cuerpo. Entonces, lleva información hacia arriba, tendría que ser hacia el encéfalo, ascendente, y desde el encéfalo hacia abajo, es decir, descendente. La vía piramidal es el principal tracto descendente y viaja por la zona anterior de la médula. Creo que viaja por la zona posterior de la médula, ¿no? Más que todo es lateral, el haz piramidal. ¿Es una vía descendente? Sí, es una vía motora, es decir, es una vía que pasa por lo que vendría a ser, o sea, sale de la corteza y baja con información motora, pero la vía piramidal es más bien lateral que anterior.
De hecho, si ustedes se acuerdan en la imagen, si la buscan en su cuadernillo, tienen el haz piramidal más hacia lo lateral. Miren a ver, esperen que busque la página donde estaba la imagen, que ya no me acuerdo dónde estaba la imagen, pero ahí les digo bien la página de la médula. Estaba en el apunte de clase, no en el cuadernillo. En el apunte de clase, en la página 3. Fíjense que el haz piramidal, donde se los marcan, recuerden que se llama piramidal o corticoespinal, es más bien lateral. Entonces por eso esa tampoco era correcta, pero sí es verdad que es un tracto descendente y es un tracto motor, trae información motora. Vamos con las 10. Todos los seres vivos muestran ritmos en sus procesos biológicos, que cuando ocurren cada 24 horas se los denomina circadianos. Podríamos afirmar que el control de estos ritmos de los mamíferos se debe a núcleos supraquiasmáticos ubicados en el hipotálamo, que envían información a la glándula pineal que produce melanina. Melatonina. Muy bien, perfecto. ¿Qué es la melanina? El pigmento de la piel Muy o de los bien, ojos. exacto. Es decir, es verdad que hay núcleos supraquiasmáticos en la base del hipotálamo que le mandan la información a la glándula pineal. Eso es verdad. Lo que está mal es que produce melatonina, no melanina, que es la famosa hormona del sueño, que obviamente regula nuestros ritmos circadianos. La tolerancia al dolor aumenta alrededor de las 6 de la tarde. Disminuye a las 6 de la tarde, es menor. La temperatura corporal alcanza un pico a las 4 p.m., es verdad, el pico máximo y el pico mínimo alrededor de las 4 a.m. El control de estos ritmos se debe a genes que inhiben su expresión por retroalimentación positiva. ¿No sería por retroalimentación negativa? Exactamente. Estos genes se controlan por retroalimentación negativa, es decir, un gen inhibe su propia expresión. Que de hecho ustedes tenían el ejemplo de lo de la mosca. Acuérdense que las retroalimentaciones positivas en nosotros son contadas con los dedos de la mano. Es decir, en nosotros predominan en general, en todos los casos, las retroalimentaciones negativas, no las positivas. Vamos con la 11. La mayor parte de los investigadores reconocen dos fases del sueño, con características diferentes que se distinguen por su distinto registro encefalográfico, tonicidad muscular y ciertos movimientos oculares. ¿Cuáles son? Acá tenemos sueño de ondas lentas y el sueño rápido. ¿Cómo se les llamaba al sueño de ondas lentas? Sol. Sol o no Sol. REM. ¿Y el sueño rápido? MOR o REM. Muy bien. El MOR, acuérdense que el sueño rápido es movimientos oculares rápidos. Quiere decir que en el sueño rápido yo tenía una atonía muscular, pero mi cerebro seguía activo y mis ojos hacían movimientos oculares. Y en el sueño de ondas lentas es donde verdaderamente yo estoy descansando, diríamos, donde verdaderamente estoy en el sueño comúnmente llamado profundo, y ese sueño de ondas lentas es cuando el cerebro verdaderamente no puede responder a estímulos. A medida que avanza la noche, ¿cuál se hace menos y cuál se hace más? O sea, ¿estoy más tiempo en qué etapa? Se va Las incrementando. ondas rápidas. ¿Quién? ¿Se incrementa quién? El MOR sol. se va incrementando. Es decir, a medida, toda la noche nosotros hacemos ciclos de 90 minutos. 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Siempre paso de la vigilia al qué. Al sol. Muy bien, y después al MOR. Pero a medida que va avanzando la noche y que ya estoy próximo a despertarme, estoy cada vez más tiempo en MOR y menos tiempo en sol. Quiere decir que mi sueño cada vez se va volviendo menos profundo.
Dani pregunta, ¿pero no decía Dime, que el despertar natural pasaba en la fase sol? O sea, no, en la fase MOR, te despertás en MOR, Cami, bien. ¿sí? Te despertás en MOR, no en sol. Por eso a medida que vos vas transcurriendo la noche, no sé, haces 4 ciclos por noche, 5 ciclos por noche, dependiendo, y a medida que te vas acercando cada vez más al despertar, estás más tiempo en MOR y menos tiempo en sol. O sea, tu sueño cada vez va siendo menos profundo, diríamos. Entonces por eso te despertás. Lo normal es despertarse en MOR. Vamos con la 12. Muchos haces de fibras nerviosas se cruzan en su recorrido por el sistema nervioso. Las fibras sensitivas pasan del lado derecho del cuerpo hacia el hemisferio cerebral izquierdo y este hemisferio inerva los músculos del lado derecho. El mismo cruce se produce entre las fibras sensitivas desde el lado izquierdo del cuerpo y las fibras motoras que salen del lado derecho. Este entrecruzamiento es una de las principales características de la organización de todos los sistemas nerviosos de los vertebrados. ¿En qué porción del sistema nervioso se produce este entrecruzamiento? ¿Dónde era? En el bulbo raquídeo. Ahí es donde se produce ese cruzamiento de fibras que justamente, como les dice acá, es lo que permite que el hemisferio derecho controle el cuerpo izquierdo, la parte del cuerpo izquierda, y viceversa. Ahí es donde se produce ese entrecruzamiento de las fibras. Todas las estructuras anatómicas adaptativas han sido modeladas por largos procesos selectivos que han operado a lo largo de la historia. Lo mismo sucede con el sistema nervioso, el cual posee estructuras con funciones determinadas. De acuerdo a ellas, marque la opción que considere correcta. Los centros nerviosos del bulbo y la protuberancia controlan el ajuste fino de los movimientos. Es el cerebelo ese. Muy bien, perfecto. El cerebelo es el que me permite los movimientos finos. ¿Qué sería un movimiento fino, por ejemplo? Enhebrar una Escribir. aguja. Muy bien, perfecto. El latido cardíaco y la respiración están controlados por centros nerviosos ubicados en el tallo cerebral. ¿En qué estructura principalmente? Del tallo. En el bulbo. Muy bien, perfecto. Y recuerden que el bulbo es quien nos controla los principales procesos de supervivencia, como la presión arterial, el latido cardíaco, la respiración. El tálamo está formada por dos masas de sustancia gris ubicadas en el tronco cerebral. El tálamo, No pertenece al tronco cerebral. ¿a dónde están respecto del tronco cerebral? A ver si se acuerdan la imagen. Respecto al tronco, ¿cómo? ¿El tálamo dónde está? Claro, respecto al tronco o tallo cerebral. Arriba. Exactamente, exactamente. Acuérdense que el tálamo es la comunicación entre el tallo, justamente, o tronco cerebral, y los centros superiores del cerebro. Después nos dice, el cerebelo es la estructura del sistema nervioso que se encarga de regular los ciclos de sueño-vigilia. ¿Quién regulaba el ciclo sueño-vigilia? El sistema reticular. A ver, ¿qué estructuras regulan el ciclo sueño-vigilia? El tálamo, creo. ¿O no? Creo que El Acuérdense, sistema La límbico, formación ¿puede ser? reticular. Ahí está. bueno, la formación reticular te regula, entre otras cosas, el ciclo sueño-vigilia. ¿Cómo estaría formada esa formación reticular? por el tallo y el tálamo. A ver, son neuronas, es como una red de neuronas que lo que hacen es recorrer el tronco cerebral. Entonces podríamos ubicarlo como en esa región, pero no es una estructura la formación reticular, sino son neuronas, diríamos, que recorren el tronco y el tálamo. Ese es quien controla mi ciclo sueño-vigilia. Vamos con la que sigue. Dice, por medio del estudio de pacientes con lesiones cerebrales de registros encefalográficos y del análisis de imágenes cerebrales con las obtenidas por tomografía por emisión de positrones, se han localizado distintas áreas funcionales corticales que realizan procesamientos específicos. ¿Qué nombre recibe el área que está ubicada
detrás de la cisura central, forma parte del lóbulo parietal y recibe señales táctiles, estímulos relacionados con la propiocepción, temperatura y dolor. ¿A qué corteza está haciendo referencia? La sensorial. Muy bien, estaba haciendo referencia a la corteza somatosensorial o sensitiva. Se denomina corteza frontal, está especializada en la recepción de información de todos los receptores sensitivos del cuerpo. A ver, si fuera la corteza frontal, ¿qué estaría mal de la definición? ¿Qué tendría que decir para que sea la corteza frontal? Y que tiene que estar delante de la cisura central. Bien, eso uno. ¿Y qué más? Está en el lóbulo frontal. Bueno, está en el lóbulo frontal, pero referida a la información, Es la motora. exactamente, no recibe información de receptores sensitivos. ¿Quién se encarga de esa función? ¿Qué corteza recibe información? ¿Qué corteza recibe información de todos los receptores sensitivos del cuerpo? Y la somatosensorial. Exacto, exactamente, no la motora. Después me dice, es la corteza motora ubicada en los lóbulos parietales, la cual proyecta sus neuronas motoras hacia los músculos esqueléticos del todo el cuerpo. Ya dijimos, corteza motora no está en el lóbulo parietal, sino en el frontal. Pero sí es verdad que sus neuronas controlan el músculo esquelético del cuerpo. Es la corteza auditiva, que procesa señales del oído, dirigiéndose a distintas regiones para representar un mapa. A ver, estamos hablando de una corteza que se ubicaba, como dijimos, detrás de la cisura central en el lóbulo parietal. ¿Podría ser la auditiva? No, No. ¿A dónde está la auditiva? como al ladito de la oreja. O sea, ¿en qué lóbulo El sería? lóbulo temporal. Temporal. Perfecto, muy bien, perfecto. O sea que tampoco podría ser la auditiva, la correcta es la D, es la corteza somatosensorial y puede proyectar señales específicas hacia áreas sensitivas secundarias. Acuérdense que tanto en la corteza motora como en la corteza somatosensorial, yo tengo áreas primarias y áreas secundarias. O sea que esto era correcto. El sistema nervioso periférico se encuentra dividido en dos subsistemas, de acuerdo al tipo de control que tienen. Ellos son el sistema somático y el autónomo. Uno de ellos se relaciona fundamentalmente con la actividad visceral y la regulación homeostática del medio interno, con respecto a él marque la opción que considere correcta. La respuesta del sistema nervioso simpático favorece funciones que conservan y restauran la energía corporal durante los periodos de reposo y digestión. Ese es el parasimpático. Muy bien, acuérdense que el parasimpático me vuelve a la normalidad, diríamos, e interviene en procesos digestivos, por eso cuando nosotros, bueno, ya lo van a ver ahora, o dentro de unas unidades, pero el sistema digestivo, todo lo que es secreción de saliva, secreción de glándulas gástricas, secreción de enzimas, todo eso está controlado por el parasimpático. Las respuestas del sistema parasimpático preparan al organismo para la lucha o la huida. Es el simpático. Simpático. Ese es el simpático, perfecto. El miedo paradójico implica una activación generalizada del sistema nervioso simpático que puede originar la pérdida del control sobre la micción o la defecación. Es el Una activación masiva del parasimpático. Muy bien, perfecto. En el miedo paradójico se produce contracción del detrusor de la vejiga, relajación del esfínter por el tono parasimpático generalizado. Acuérdense que el simpático y el parasimpático sobre la vejiga y el esfínter hacen como el efecto contrario. Entonces, por ejemplo, el parasimpático te contrae la vejiga y te relaja el esfínter. Y el simpático al revés, te relaja la vejiga y te contrae el esfínter. Vamos con la 16. Sabemos que en el embrión el prosencéfalo se divide en diencéfalo y telencéfalo.
El diencéfalo es un centro coordinador fundamental del encéfalo, de acuerdo a las estructuras que derivan de él, marque lo que considere correcto. El tálamo está formado por dos masas ovoides de materia gris, constituye el principal centro de comunicación entre el tronco y los centros cerebrales superiores, clasificando información motora. Es toda la de los órganos de los sentidos, excepto el olfato, Es decir, ¿qué estaría mal? y no es motor. ¿Qué tipo de información procesa? Es sensitivo, es decir, ¿es verdad que son dos masas ovoides de materia gris? Sí. ¿Es verdad que comunica el tronco con los centros cerebrales superiores? Sí. Lo que está mal es que no recibe información motora sino sensitiva. De hecho, la B, dice el tálamo, procesa información proveniente de todos los sentidos, a excepción del olfato, redirigiéndola a los centros del cerebro, también interviniendo en la regulación de las emociones y en el estado de alerta. La C me dice, el hipotálamo es uno de los centros de regulación homeostática más importantes del encéfalo. Sus núcleos coordinan las actividades asociadas en el comportamiento instintivo, sexo, hambre, sed, placer, estados emocionales y es el principal centro de procesamiento de la memoria. Lo de homeostático está mal, A ver. ¿o no? Para mí es el sistema límbico todo eso. Lo de la A memoria ver. está mal para mí. A ver, ¿es un centro de regulación homeostático? ¿Me regula algo que yo tenga que mantener constante? Ah, sí, la temperatura. Sí. O sea, ¿qué centro de regulación homeostática es? Eso sí. ¿Por qué? Y porque me mantiene justamente algo que yo mantengo constante siempre, que es justamente la temperatura, es mi termostato, básicamente. Ahora, empecemos a ver qué más dice. Dice que participa en el sistema límbico. Sí, sexo, hambre, placer, sed, obvio que participa. Lo que está mal es lo de la memoria. No es un centro de procesamiento de la memoria. ¿Qué estructuras había en el procesamiento de la memoria principalmente? Se lo están confundiendo. El hipocampo. Con ese se lo están confundiendo. El hipocampo, la amígdala, el cuerpo mamilar, la corteza prefrontal, el tálamo, esos sí son estructuras de la memoria, pero el hipotálamo no. No es el centro principal de procesamiento. Muchos se lo han confundido con el hipocampo, que suena parecido y a veces los nombres se mezclan todos. Todo lo demás estaba bien. La glándula pineal se ubica dorsal al tálamo, produce hormona estimulante de los melanocitos, recibiendo información desde el núcleo supraquiasmático a través de la división simpática. ¿Qué tiene de mal esto? ¿Es dorsal al tálamo? Sí. Sí, es dorsal al tálamo. ¿Recibe información de los núcleos supraquiasmáticos? Sí. Regulan de esa manera los ciclos sueño-vigilia. ¿Qué tiene de mal esto? Los melanocitos, ¿o no? No me produce hormona estimulante de los melanocitos, me produce melatonina, perdón. Melatonina me produce. ¿Qué quiere decir esto? Es más, esto, miren, se los voy a pintar. Esto lo vieron en endocrino. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que, ahora lo terminaron de ver, ¿se acuerdan que les contamos que la hipófisis tenía 3 partes, anterior, media y posterior, y que de la parte media nosotros no sintetizábamos ninguna hormona, pero que, por ejemplo, los reptiles producían hormona estimulante de los melanocitos que le permitía camuflarse? ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí, sí. Bueno, eso lo producen en otros animales. En nosotros, la glándula pineal produce melatonina, que es la hormona del sueño. La melanina es la de los pigmentos, lo que le da color a los pigmentos. Lo que produce la glándula pineal es melatonina. Entonces tampoco produce hormona estimulante de los melanocitos. Esa hormona
se produce, por ejemplo, en reptiles para permitirles el camuflarse. Entonces, bueno, a veces se suelen confundir los nombres, pero acuérdense que la glándula pineal me produce melatonina, que es la hormona del sueño. Sí es verdad que está regulada por los núcleos supraquiasmáticos, es decir, que recibe información de estos núcleos que se encuentran en el hipotálamo. El sistema nervioso autónomo es clasificado en simpático y parasimpático, divisiones que reciben su nombre gracias a la palabra griega patos, que significa sufrimiento o sensación. Se diferencian por su anatomía, función y transmisión químico. De acuerdo a ello, marque lo correcto. La glándula suprarrenal no recibe inervación de las fibras parasimpáticas y no posee ganglio autónomo, por lo cual solo la fibra simpática que sale de la médula hace conexión con ella. Es correcto, es más, lo vieron en simpático y parasimpático y lo vieron ahora cuando vieron endocrino también. Acuérdense que la médula suprarrenal no posee inervación parasimpática, recibe solo inervación simpática y es más, se considera que la médula es un ganglio modificado. Entonces lo inervan fibras preganglionares simpáticas. Y eso es lo que estimula que la médula suprarrenal produzca lo que ustedes han visto recién, que es adrenalina y noradrenalina. La división parasimpática restaura los valores normales del cuerpo, produciendo disminución de la frecuencia cardíaca, incrementa los movimientos de la pared intestinal y estomacal y relaja los músculos de la vejiga. Dani, perdón, ¿podés repetir eso que dijiste de la médula, que es un ganglio modificado? Claro, porque se cree, ¿viste cuando nosotros vimos simpático y parasimpático, que dijimos que, es más, les pusimos con una diapo aparte y les dijimos, chicos, ojo acá, que la facultad pone la imagen, pero considera que tiene un error, porque te salía la preganglionar y la posganglionar. Y la médula suprarrenal, no se la confundan con la médula espinal, la médula suprarrenal está inervada por fibras preganglionares simpáticas. Entonces, no posee ganglio, porque acuérdense que el ganglio es la unión de la preganglionar con la posganglionar. Si no hay posganglionar, no hay ganglio autónomo. Por eso se cree o se considera que la médula, como es tejido nervioso, porque acuérdense que lo vimos en endocrino también, acá empieza a integrarse todo, dijimos, corteza suprarrenal es tejido endocrino glandular, y médula suprarrenal es tejido nervioso. Entonces se cree que la médula es un ganglio modificado, es decir, que como no hay una fibra posganglionar, sino que hay solo una fibra preganglionar simpática, la médula se vería como el ganglio modificado. No tiene ganglio porque no hay una fibra posganglionar, hay solo preganglionar. ¿Qué voy a unir si no hay fibra posganglionar? ¿Se entiende? Entonces, Sí, Dani, en gracias. criollo, la médula está inervada por fibras preganglionares simpáticas. Eso es lo que estimula que secrete adrenalina y noradrenalina. Vamos con la B. ¿Por qué estaría incorrecta la B? Restar parasimpático. ¿Restaura valores normales del cuerpo? Sí, ¿Disminuye la frecuencia cardíaca? sí, ¿Incrementa los movimientos de la pared intestinal y estomacal? sí. ¿Relaja los músculos de la vejiga? No, no nos relaja. Ojo con el músculo y el Ah, esfínter. verdad. Ojo con, por eso se los aclaré antes también. Ojo con el músculo y el esfínter, que no es lo mismo. El parasimpático te contrae los músculos de la vejiga y te relaja el esfínter uretral. No es lo mismo el músculo de la pared de la vejiga que el esfínter, que es por donde sale la orina a través de la uretra. Entonces, lo que tiene mal esta opción es que no me relaja el músculo de la vejiga, me lo contrae. Me contrae el músculo de la vejiga y me relaja el esfínter uretral. La C me dice, el sistema nervioso autónomo parasimpático se origina en el tronco y en la región sacra de la médula
por lo que las fibras preganglionares son cortas, faltaría decir, y las fibras postganglionares son largas. Está comparando, en este caso, la estructura del simpático y el parasimpático. Acuérdense que acá yo tengo una pre y una postganglionar que cambiaban. En un caso era corto y en otro caso era largo. Me hablan del parasimpático. ¿De dónde salían las fibras del parasimpático? A ver si se acuerdan. De la parte craneal y ¿Y de lumbar. qué otra parte? Y de la parte sacra. Ah, sacra. Bueno, Salen de la parte craneana y de la parte sacra. Y el simpático sale de la región torácica y de la región lumbar. O sea que ya esa parte está mal. Y después me dice, tiene fibra preganglionar corta y posganglionar larga el parasimpático. es al revés. Es al revés, tiene preganglionar larga, posganglionar corta, por eso el ganglio está más cerca del efector que del sistema nervioso, o sea, de la médula. La D me dice, el sistema nervioso autónomo simpático se origina de la región torácico-lumbar de la médula, lo acabamos de decir, eso es verdad, origina fibras preganglionares largas y fibras posganglionares cortas. Es al revés, en el simpático la preganglionar es corta y la postganglionar es larga. Entonces el ganglio está más cerca de la médula, del sistema nervioso central, que del efector al que tiene que ir. Un hombre llega consciente a la guardia, 18, luego de haber sufrido un accidente en su bicicleta. El hombre no llevaba casco, golpea la nuca en el pavimento. Esta es la clave porque nos va a decir qué se puede haber pegado. Usted podría afirmar que el hombre puede haber sufrido un daño en su corteza motora, ya que le cuesta realizar algunos movimientos. Se No tendría está en que la haber quedado nuca. adelante. Claro, se tendría que haber caído de frente para pegarse en la corteza motora. No está en la nuca, la corteza motora es frontal. Al recibir un golpe en la zona occipital, podría tener dañada la corteza auditiva. ¿Qué corteza teníamos en la zona occipital? La visual. Exacto, o sea que si estamos hablando de corteza, se podría podría tener alteraciones en la vista, por ejemplo. Podría haberse pegado más de costado, pero me dice que tiene alteraciones en el movimiento, porque dice le cuesta realizar algunos movimientos, o sea, la auditiva no tendría mucho que ver. Cuando en el hospital le piden al hombre que llene su formulario, el hombre manifiesta temblores al escribir, por lo que podría tener afectado su cerebelo. Eso es correcto, dijimos que el cerebelo se encarga de los movimientos finos. Escribir es un movimiento fino. Al ingresar a la guardia, el hombre empieza a manifestar alteraciones en su temperatura corporal, por lo que podría tener afectado el bulbo raquídeo, ya que el mismo se encuentra en la zona cercana al golpe. Alteraciones en la temperatura, bulbo. ¿Sí o no? Es el hipotálamo. Es el hipotálamo. ¿Qué me controlaba el bulbo? ¿Qué dijimos? Lo de la presión sanguínea. Presión arterial, latido cardíaco, respiración. O sea, primero se podría haber muerto, porque se pegó en la nuca. Pero más allá de eso, si hubiera estado afectado el bulbo, el hombre podría haber tenido manifestaciones o alteraciones, mejor dicho, en su respiración, alteraciones en su presión arterial, pero no en la temperatura corporal, porque se tendría que haber pegado en el hipotálamo para eso. Entonces, por eso tampoco la D era correcta. Vamos con la 19. Respecto a los fotorreceptores y la retina, marque lo correcto. Los conos son más abundantes en los animales que poseen visión nocturna. Los bastones, porque son más sensibles a la luz. Claro, serían ciegos si tuvieran. Acuérdense que el bastón es el que nos permite ver en blanco y negro, y el cono el que nos permite ver a color. Los bastones predominan en la mácula del ojo, donde se obtiene la mejor nitidez de la imagen. ¿Quiénes predominaban en la mácula? Está tal cual esto en el apunte. ¿La mácula es la zona de mayor nitidez? Sí, exacto. Predominan los conos, no los bastones. La mácula es el sitio por donde emerge el nervio óptico.
No, Ay, sería el punto ciego si fuera así. Ese es el punto ciego, muy bien. El punto donde emerge el nervio óptico es el punto ciego. Los fotorreceptores en reposo están despolarizados y con el estímulo se hiperpolarizan. Esto es correcto. Acuérdense, fotorreceptores, conos y bastones. Con respecto al sentido del gusto, este era un regalito que les hicimos, marque la opción correcta sobre el sabor para el que se tiene el umbral más bajo. Claramente es el amargo. ¿Por qué es el amargo? Porque la mayoría de los venenos en la naturaleza son amargos. Muy bien, es un mecanismo de defensa. Muy bien, de protección. Generalmente podemos distinguir un tipo de moneda entre varias en un bolsillo sin necesidad de mirarla. Ya no existen las monedas, así que es difícil. Esto se explica porque ciertas sensaciones se combinan y producen experiencias sensoriales más complejas. En este caso, el tacto y la propiocepción de la mano producen una percepción tridimensional. ¿Cómo se denomina este tipo de percepción? Estereognosia. Esto es una definición tal cual del libro, no era mucha complicación. No todos los organismos pueden detectar las mismas frecuencias sonoras. ¿Cuál es el rango de frecuencia que es capaz de detectar el oído humano? De 16 a 20.000 ciclos por segundo. Acuérdense que un bebé puede detectar hasta 25.000, por ejemplo. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a la estructura y función del ojo? El punto ciego es el área de la retina en la cual se forma la imagen más definida. Punto ciego. re contradictoria es. Es decir, el punto ciego, ¿por qué se le llamaba punto ciego? Y porque no teníamos visión ahí. Exactamente, porque ¿qué pasaba por ahí? El nervio óptico. Muy bien, es decir, el punto ciego es un punto donde justamente no hay receptores porque es por donde pasa el nervio óptico, no es el donde se forma la imagen más definida. La capa más externa del ojo es la coroides. Es la córnea. Muy bien, la esclerótica y la córnea son las más externas, los coroides es media, es la túnica media vendría a ser. En los bastones, la combinación de los pigmentos retinal y opsina forman la rodopsina. Eso era correcto. Cuando se activa la rodopsina, se pone en marcha una serie de reacciones que despolarizan la membrana del bastón. ¿Qué le hacen al bastón? Es más, hasta lo podrían sacar de acá. Los fotorreceptores los hiperpolarizan. Están despolarizados, se hiperpolarizan. Entonces acá claramente se contradicen, es decir, la D es incorrecta. En el oído se llevan a cabo dos funciones, percibir sonidos y mantener el equilibrio del cuerpo. Marque lo que considere correcto. El órgano de Corti está apoyado sobre la membrana basilar y permite la transformación de la energía química en energía cinética. En realidad era el órgano que nos hacía, o sea, escuchar, digamos, ¿no? Perfecto, es verdad, es el órgano de la audición. ¿Está sobre la membrana basilar el órgano de Corti? Sí. Está Es la sobre la energía, membrana. es la Está. energía, no sé cómo se dice, la mecánica, no Me química, transforma energía mecánica en un ¿qué? en un potencial de acción. En un potencial de acción o un impulso nervioso. Muy bien, perfectamente. Muy bien, exactamente. El sáculo y el utrículo, dos estructuras que se encuentran en el vestíbulo, detectan cualquier movimiento en las distintas posiciones de la cabeza. Es la vertical y No. horizontal. Muy bien, solamente es verdad que el sáculo y el utrículo se encuentran dentro del vestíbulo. Acuérdense que estas estructuras no están relacionadas con la audición, sino que están relacionadas con la propiocepción, pero me permite mantener, o sea, me detecta movimientos verticales y horizontales nada más. La información captada por el aparato vestibular y coclear es transmitida hacia el cerebro por el nervio auditivo, que es el nervio craneal 5. Es Es el el 8. octavo. Es el octavo. Si bien, chicos, ustedes
no tienen que saberse los pares craneales, que son 12, porque la facultad eso lo sacó, hay algunos que sí los tienen que saber, por ejemplo este que es el de la audición, que es el par 8. Los huesecillos del oído permiten la amplificación de la onda sonora para ser captada por el oído interno. Martillo, yunque, estribo. Vibra la membrana timpánica, esa vibración se transmite por el martillo, el yunque y el estribo, ¿y qué me hacen vibrar? La ventana oval. Muy bien, me hace vibrar la ventana oval. ¿A dónde se encuentran estos huesecillos? Bueno, acá lo dicen, el oído medio. Acuérdense que lo que hacen es, funcionan como palancas, que lo que me hacen es justamente amplificarme la onda. Y la última me dice, el sistema somatosensorial procesa varias sensaciones distintas y sus receptores se distribuyen por todo el cuerpo, a diferencia de los otros sistemas que están localizados en pequeños órganos. Con respecto a él, marque lo correcto. Existe un grupo de mecanorreceptores, denominados corpúsculos de Pacini, que están ubicados en la parte más superficial de la piel y recogen información como presión y vibración. Estaban más profundos. Creo que en la Son dermis, no me acuerdo. Son profundos, muy bien, son profundos. Recogen, o sea, reciben información de presión y vibración. ¿Los corpúsculos de Pacini? Sí. Lo que está mal es que no están tan profundos, no están tan superficiales, sino que están a nivel profundos los corpúsculos de Pacini. Entonces lo que tenía de incorrecto esa opción era la ubicación de los Pacini, pero sí está bien, y también son mecanorreceptores. O sea que lo que tenía incorrecto eso era puntualmente la ubicación. Después me dice, un tipo de mecanorreceptor compuesto por una terminación libre envuelto en una o más capas de tejido conectivo es el corpúsculo de Meissner, el cual es abundante en zonas sensibles de la piel como la yema de los dedos. Sí, esto es correcto. Los corpúsculos de Meissner se encuentran en zonas más sensibles como las yemas de los dedos o las plantas de los pies. Y es verdad que es una terminación libre, una neurona desnuda que tiene una o más capas de tejido conectivo. La terminación nerviosa libre con pelo y su folículo piloso son quimiorreceptores que se encargan de generar potenciales de acción que viajan al sistema nervioso central cuando un pelo se toca o se curva. Son mecanorreceptores. Muy bien, son mecanorreceptores. ¿Dónde tenemos los quimiorreceptores? En las papilas gustativas y creo que también en el olfato. En el olfato, muy bien, perfecto. Y la última me dice, las terminales nerviosas libres o desnudas son receptores cutáneos más simples, se encuentran en la zona más profunda de la piel y recogen información sobre el dolor y la temperatura. Terminal nerviosa libre o desnuda. Me transmiten información de dolor o temperatura y me dice que se encuentran en la zona más profunda de la piel. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Que no es más profunda. Que no son profundos. Sí es verdad que reciben información, o mejor dicho, recogen información del dolor, de la temperatura, también es verdad que son los más simples, pero no están en las capas más profundas de la piel, sino que al revés, están muy bien, están más bien superficiales. Perfecto, muy bien. Muchachos, ¿ha quedado alguna duda de este examen? No. A partir del próximo examen empezamos a rendir 30, que es lo que les toma la facultad supuestamente que les tomó este año. Así que ya a partir de este que rinden la semana que viene, que es endocrino y regulación térmica, empiezan a hacer 30 preguntas y no 25. ¿Saben? Así que cualquier duda me pueden consultar, cualquier duda nos consultan igual. Espero que haya servido la corrección y que tengan una hermosa tarde. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Que tengan un lindo día. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.